Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa El Trámite del Canal del Poder Judicial, un espacio donde buscamos en palabras sencillas explicarles las principales acciones judiciales que se presentan en los tribunales de nuestro país. Hoy les queremos contar acerca de lo que usted tiene que hacer en caso de que algún arrendatario no le pague la renta o no le esté pagando los servicios de su inmueble, lo que en términos técnicos se llama pedir el término de contrato de arrendamiento por no pago de renta, una acción judicial que se presentan cerca de 12.300 al año acá en los juzgados civiles, específicamente los de Santiago, ubicados en la esquina de Amunátegui con Huérfano. Los invito a que me acompañen a ver para poder explicarles mejor cómo hacer este trámite acá en los tribunales de justicia. Bueno, y para saber más de cómo terminar con el contrato por el no pago del arrendamiento, nos encontramos en la sala de atención acá en el 11º Juzgado Civil de Santiago para que nos ayuden sobre este tema. Hola, ¿cómo le va? Oiga, quisiéramos saber cómo nos pueden ayudar para saber qué hay que hacer para poder dar término a un contrato cuando no hay el pago de un arriendo o no hay pago de servicio. Adelante, pase. Muchísimas gracias. Bueno, y para seguir resolviendo nuestras dudas acerca de este tema, hemos llegado hasta la sala de proveedores del 11º Juzgado Civil de Santiago y nos encontramos con Dusan Marinovich. Él es el coordinador de este tribunal que nos va a ayudar con todo este tema. Lo primero, Dusan, ¿cuál es el plazo que tiene que existir para que las personas vengan y ya puedan entablar una demanda por el no pago de arriendo de sus departamentos o de sus inmuebles, en realidad? Mira, primero, para que se produzca el no pago de rentas, como el mismo nombre lo especifica, es que no se tiene que estar pagando el canon de arrendamiento por más del plazo de un mes en el fondo. Si te dejan de pagar tu arriendo un mes, tú ya puedes hacer el término del contrato de arrendamiento por no pago de renta. Perfecto. O sea, apenas la persona no me pagó un mes, yo puedo llegar al tribunal y decir, listo, vengo a demandar a esta persona por exacto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Viene con un abogado? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, eso depende del monto. Hasta 4 unidades tributarias mensuales, alrededor de 170.000 pesos, ¿Ya? Se puede presentar la demanda sin patrocinio de abogado. Vale decir, redactamos nosotros mismos o se puede venir acá al tribunal a través de un formulario, lo llenamos, hacemos esta demanda y le damos curso sin necesidad de abogado. Siendo superior a este monto, debemos contratar a un abogado que presenta una demanda en la distribución de corte, en Santiago por lo menos, en regiones se presenta en el tribunal que esté de turno, y nos dan curso con eso, se le apercibe al abogado a concurrir al tribunal dentro de 8º día, a acompañar los documentos de la demanda y autorizar su poder para poder después darle curso a su solicitud. O sea, uno viene a presentar la demanda y después del 8º día se le llama al abogado para que presente los antecedentes. Exacto. Y después de eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué viene? El tribunal dicta una primera resolución, que esa primera resolución puede dar curso a la demanda, como posponer la tramitación por faltar algún requisito de forma. Ya. Pero en el caso que el tribunal diese curso a esta solicitud, se cita una audiencia al 5º día de notificadas las partes. Ya. Pero un segundo, ¿cuáles son los requisitos que tienen que entregar los abogados para poder llegar? Principalmente lo que se busca con este juicio es probar que existe un contrato de arriendo, por lo cual generalmente adjuntan el contrato de arrendamiento, y además de eso se pueden cobrar otras cosas, además del no pago de la renta. Entonces podemos adjuntar certificados de deuda, de boletas de luz, de agua, de gastos comunes, etc. Ese es más o menos en términos bien genéricos, porque además el contrato, el cobro de renta por no pago de un contrato de arrendamiento, el contrato de arrendamiento es un contrato consensual. Entonces también se puede hacer solicitar el cobro de esta renta impaga, aunque uno tenga un contrato verbal. Perfecto. Ah, ya. Y el tribunal le da curso a la demanda y ahí viene la notificación de las partes. ¿Esa notificación más o menos cuánto dura? Esa notificación se le encarga a un auxiliar de la justicia, de la Administración de Justicia, que es un receptor judicial, y este receptor judicial viene, retira la causa del tribunal y va a notificar esta resolución del tribunal que cita audiencia. Eso depende netamente de la gestión, y eso es importante que lo tengan claro igualmente las partes, que depende únicamente de la gestión del receptor. ¿El receptor que él es ajeno al Poder Judicial? Es un auxiliar de la Administración de Justicia, pero que él depende de que el abogado lo llame, le diga que retire la causa y que vaya a notificar a las partes.
Además de eso, tiene que encontrar a la parte. Generalmente los juicios de arrendamiento es más fácil porque en el mismo domicilio del que se está demandando el no pago las rentas. Sí, Claro. claro. Y de ahí ya están notificadas las partes y ¿en cuándo comenzaría el juicio en ese? Después de notificar a las partes, dentro de 5.º día se cita a las partes a audiencia. Tengo entendido que en el momento que a la persona ya la citan, ahí ya la invitan a pagar sus deudas por una primera instancia. Claro, lo que pasa es que la audiencia de arrendamiento, como es un sumario especial en el fondo, y tiene ley especial, la 18.101, establece que la audiencia es de conciliación, contestación y prueba. Se hace todo directamente en la misma audiencia. Y es aquí donde el tribunal llama a las partes a un acuerdo que se puede producir y de producirse el juicio termina en el fondo con esa conciliación. Perfecto, entonces llega la persona acá, al 5.º día se cita audiencia, llegan todas las partes y ahí más o menos qué es lo que ocurre, qué es lo que tienen que traer las personas que están demandando, tanto el demandado como el demandante como el demandado. Mira, lo que se hace en términos del juicio mismo, las partes ofrecen su prueba, se les cita a poder llegar a un acuerdo, porque se trata de un juicio muy concentrado, debe ser el juicio más rápido en el fondo que se tramita en los tribunales civiles. Aquí hay que ofrecer las pruebas, hay que ver si se llega a acuerdo, hay que tomar pruebas testimoniales en el caso que existan, todo se hace en la misma audiencia. La misma audiencia, y esa misma audiencia se dicta sentencia, ¿o no? Pueden suceder varias cosas en esta audiencia, o llegamos a acuerdo, ya. Si no llegamos a acuerdo, el tribunal dicta una resolución que puede ser la misma audiencia o posterior a la audiencia, que es la citación a oír sentencia. Esa citación a oír sentencia lo que establece es que desde ese día la causa ya se encuentra en estado de que el tribunal pueda dictar un fallo. Perfecto. Y eso como más o menos plazo de días después de que ya una vez citado, ya una vez que se da esta audiencia, por ejemplo, no se llega a consenso, se cita, se va a dictar... En este tribunal, por ejemplo, es un plazo de 48 horas más o menos, promedio. 48 horas más o menos debería haber una sentencia. Y de ahora, ahí... en este tribunal, el plazo en otros tribunales puede ser mayor también. O sea, yo diría que un plazo promedio para resolver un arrendamiento debe ser unos 15 días de fallo. 15 días, perfecto. Y después de esos 15 días hay sentencia. Y esa sentencia puede obligar, por ejemplo, a la persona que está demandada a pagar el arrendo, las costas de los abogados, las cuentas de luz. Todo eso depende de la redacción de la demanda que haya hecho el abogado. El abogado de la parte puede incluir el cobro de no sé, multas que se han establecido en el contrato, el pago de los servicios básicos, el pago de gastos comunes, el pago de derechos de aseo. Todo va a depender de lo que haya pedido y que haya acreditado en el fondo el abogado de la demanda. Ahora, teóricamente se puede cobrar todo lo que tenga relación con perjuicios que le haya causado a la persona que arrendó y no se le ha pagado el arriendo. Ya. Y ahí, ya una vez dictada la sentencia, ¿cuánto más o menos dura el proceso? Pues, por ejemplo, a mí no me pagaron y quiero que la persona deje mi departamento. Después de una vez dictada la sentencia, si la justicia dice esta persona tiene que pagar todo esto y además tiene que abandonar el inmueble, porque la justicia está facultada para pedir el abandono del inmueble, ¿verdad? Exacto. Generalmente en la sentencia se da un plazo. Se da un plazo. Y eso más o menos, ¿cuántos son los plazos que da ahí? Eso depende igualmente de cada uno de los tribunales. En el tribunal acá es de 3 días. De 3 días para dejar el inmueble claro. desde que ya se dictó sentencia. Claro. En el caso de que no se cumpla ese fallo, se puede hacer cumplir a través del cumplimiento incidental del fallo y esto se solicita en el fondo hasta que llegamos al lanzamiento finalmente de la persona del inmueble. Que eso es ya llegar con carabineros y sacarlo... Claro, en primera instancia llegar con un receptor ¿ya? a solicitar que las personas salgan del inmueble y en el caso que no lo puede hacer él de manera pacífica, solicitar fuerza pública y provocar eventualmente el desalojo ya de los inquilinos. Los plazos de eso, ya estamos hablando de una fase ya que ya no depende netamente de ustedes, sino que ya depende de otras instituciones. Más o menos, como en cuánto promedio se da de plazo. Mira, generalmente esto toma o se refiere más a plazos del receptor. Entonces vamos a depender mucho de cuánto tome el receptor en realizar todas estas gestiones que después dicen relación únicamente con algo que el tribunal ya resolvió. Con la sentencia hecha y con la orden del tribunal de que se produzca en el fondo este desalojo de los inquilinos, el receptor va a demorar lo que el abogado le requiera en el fondo de celeridad. Entonces igual es súper importante dejarle claro a las personas que dictada la sentencia, para efecto de después lograr el desalojo, es importante que el abogado que tengan llevando su causa
provoque que esta gestión sea lo más rápida posible. O sea, tienen que estar encima Exacto. de las personas como consejo, que estén encima de sus abogados para poder acelerar el Exacto, proceso. porque el proceso debiese tomar desde que se presenta una demanda de arrendamiento, están los antecedentes, se le da curso, hasta que se dicte fallo después de realizar la sentencia sin acuerdo, podríamos a lo mejor tener un plazo de un mes en la tramitación. Es un juicio bastante rápido. El problema es que después de tener el fallo hay que hacerlo cumplir y ahí necesitamos el auxilio de estos administradores auxiliares de Administración de Justicia, donde ya los plazos toman otros colores porque depende mucho de la gestión de los abogados a cargo de la causa. Bueno, espero que les haya quedado claro el trámite de hoy de cómo venir acá a los tribunales civiles y para poder sacar a aquellos arrendatarios que no estén pagando tanto la renta como los servicios del inmueble. Nosotros te agradecemos, Dusan, por tu tiempo. La verdad nos ayudaste mucho para aclarar nuestras dudas y como siempre los dejamos invitados a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial para que nos sigamos contactando y respondiendo las dudas que tengan. Eso fue el trámite de hoy. Esperemos que estén muy bien.